cátedra y muy especial los estudiantes. Aquí vive una experiencia interesante, la grabación de los podcasts. Eso yo estuve en un podcast con María Jimena, pero una cosa completamente distinta. Aquí era un podcast con público y con un público que preguntaba y que calificaba. Y bueno, creo que en buena medida el éxito de este evento hay que reconocérselo a los y a las estudiantes. Al equipo de comunicación del partido, Comunes, que también estuvo ahí todo el tiempo, mi reconocimiento, y muy en especial a Revipaz, una experiencia inédita en este tema de la construcción, de la reparación, del reconocimiento y de la verdad. Yo quisiera pedir unos minuticos. Cuando yo salí, ya que nos comenzamos a vincular en el proceso, que tocó ir a La Habana, reuniones, que se inicia el diálogo, pues una de las cosas novedosas que uno sabía en la montaña, pero que la guerra lo limitaba para utilizar el internet y las redes. De eso no se podía, porque quien se ponía a hacerlo, y algunos lo hicieron, les costó la vida, porque a partir de ahí pues lo ubicaban los aviones y no eran los bombardeos. Pero ya ahí pues en La Habana no había posibilidad de que me bombardearan. Y comencé pues con todas las inquietudes y a tratar de actualizarse uno mucho, y más cuando comenzamos pues todos estos temas que para uno pues le generaban inquietud, ¿no? El reto en que nos estábamos metiendo. Bueno, entonces sobre muchos temas ahí investigando, y sobre este tema de la verdad y la reconciliación, experiencia en el mundo, me encontré una leyenda que la cargo impresa, porque yo soy malo para manejar estos aparatos, pero por los afanes no traje el papelito, que pocas veces la he sacado, pero yo creo que es el escenario donde se puede apreciar, y yo sé, tal vez muchos la conocerán, pero yo quiero traerla a colación, porque está el tema de la verdad. Entonces dice que cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver, y sí era cierto, y lo era. Hermoso día, dijo entonces la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad, y asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo: el agua está aún más hermosa, nademos. Ambas se sacaron las ropas y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas, y todos se horrorizaron al verla. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Algún día la verdad saldrá del pozo para fustigar a los mentirosos. No se conoce quién es el autor de esta leyenda, pero me parece muy hermosa y creo que pertinente en este escenario. Y bueno, ya la pregunta, creo que, y así como dice Luis Fernando, yo venía en conversaciones también con otro oficial del ejército, sobre todo estos temas de reincorporación, sobre temas de reconciliación, y un día pues me dijo que quería ir a visitarme a donde estaba viviendo en ese momento. Acepté. Cuando llegó con Luis Fernando, me lo presentó, ni idea, yo no tenía ni idea de quién se trataba. Ahí conversamos de temas. Yo no sé si sea prudente decir pues lo que me impactó, y que usted recuerde el tema. Entonces ya él se me presenta y me dice: soy coronel del ejército y estoy vinculado a los falsos positivos. No, pues yo dije, bueno, el impacto es fuerte, no hay que negarlo. Ah, bueno, no, pero además interesante y curiosidad. Y me dice: hombre, le quiero plantear un tema que me impactó muy duro. Y me dijo: a raíz de todo lo que yo estoy haciendo, ante la JEP, el reconocimiento que estoy haciendo, tengo mucha presión y está en riesgo la seguridad de mi hija. Y quiero plantearle a usted si es posibilidades que por algún lado me ayuden para sacarla del país. A mí eso me impactó,
porque es el contrario que está viviendo las mismas situaciones que vivió la gente, digamos, cercana a nosotros. Y desde ahí establecimos la relación, seguimos conversando, y en esas conversaciones, tal como lo dice, pues yo le comentaba las experiencias que yo estaba viviendo en distintos escenarios, en los cuales he estado en función pues, de hablar de la experiencia del proceso de paz. Y dije, si está dispuesto a aceptar mi invitación para que me acompañe en el escenario, yo creo que va a ser muy importante que estemos los dos, porque no hay que negar, es significativo, incluso más que estar en escenarios con paramilitares, porque representa la institución legal, y ese es algo que pues de todas maneras tiene su impacto. Y sí, pero viene la propuesta que me hace el hombre, siempre coincidimos, que este proceso se mantenga, que veamos la luz al final del túnel, va a depender de la juventud. ¿Por qué no nos planteamos hacer un recorrido por distintas universidades del país? Y bueno, pues, dispuesto. Bueno, eso necesita financiamiento. No, digo algo, una infidencia. Y ustedes van a necesitar más financiamiento que yo. Y listo, se hizo la propuesta, yo le di el visto bueno, habló con Naciones Unidas, con Rosende, me llamaron, que si era cierto que estábamos en esa disposición, yo dije sí, claro. Y bueno, para no extender el relato, llegamos a lo que ya se ha dicho aquí, a construir este piloto, que yo espero que pues, la experiencia sea positiva y que lo podamos llevar a otros escenarios. ¿Aló? Sí. Bueno, muchas gracias a los dos. Yo voy a seguir con una pregunta que construye un poco sobre algunas de las intervenciones que escuchamos al principio, donde se recontaba que ustedes vienen de vivencias y recorridos personales obviamente diferentes durante el conflicto armado. Entonces la pregunta sería, ¿en qué momento durante el conflicto armado se dieron cuenta que la lucha armada no podía ir más, que el rol que ustedes tenían en ese conflicto no podía ir más? ¿Y por qué le apostaron al proceso de paz y a la justicia restaurativa y cómo esto ha transformado sus vidas en este momento? ¿Cómo sienten que esa apuesta a la paz y a la justicia restaurativa está cambiando su propio recorrido de vida? Voy a empezar por Rodrigo y después paso a Luis Fernando. Gracias. Bueno, lo primero es que las FARC no surgen por la decisión de un grupo de personas, fundamentalmente campesinos, que quisieran hacer la guerra, que les gustara hacer la guerra. Fueron obligados por las circunstancias del momento, por la agresión del Estado sobre esos sectores campesinos de Marquetalia, Río Chiquito, del Pato y del Guayabero, campesinos que venían de la experiencia de la violencia liberal conservadora, que habían pasado por las amnistías de esa época, y estaban tratando de construir sus proyectos de vida, pero que a raíz de la política de seguridad nacional impuesta por los Estados Unidos, se determinó que ese grupo de campesinos, que los focos de campesinos ponían en peligro la seguridad nacional y la seguridad de los Estados Unidos. Cosa inverosímil, a esta altura. Yo solo conversé con Aronson, que era el delegado del presidente Obama, que iba casi cada 20 días, cada mes a La Habana, a ver cómo íbamos en las conversaciones, en las negociaciones. Lo hablamos y él reconocía que sí, que había sido un error histórico. Y es ahí donde surge ese grupo de que deciden empujar un proyecto político con el fusil en la mano, realizar todo un proceso organizativo en función de generar la revolución en Colombia, para transformar la sociedad colombiana, para transformar el Estado. Ese era el sueño. O sea, no se inician porque quieren la guerra por la guerra. Y así es que se va desarrollando, y así es que llegamos los que nos fuimos vinculando a acompañar a esos campesinos en el proceso de construcción de ese proyecto político. Pero esos campesinos nacen pidiendo diálogo. Cuando se supo que iban a bombardear a Marquetalia,
cartas a una institución y a la otra, a personalidades extranjeras que en cierto momento se pronunciaron para que se parara esa agresión que se debía venir. Desafortunadamente no se dio. Incluso he conocido, a raíz de todo este proceso, conocí la familia del general Matallana, que es una de las hijas está vinculada a esta universidad. Me recibieron muy amablemente en su casa y estuvimos conversando y me regalaron un libro donde había unas cartas inéditas, para mí eran desconocidas, de intercambio en los años 71, 72, entre Manuel Marulanda y en esa época el coronel Matallana, o yo no sé si era general, pero bueno, intercambiando, hablando de cómo encontrar caminos para parar la confrontación. Y bueno, después, todos los intentos que se dieron con Belisario Betancur, que se firmó un acuerdo que en última fue saboteado por los militaristas de uniforme y de civil, que impidieron que ese acuerdo se materializara, que incluso llevó a lo que conocemos el genocidio de la Unión Patriótica. Y de ahí para adelante se siguió siempre buscando, porque se partía de buscar la solución pacífica, se partía que ojalá pudiéramos conseguir esa solución y no continuar la guerra, porque la guerra en sí misma trae destrucción, es barbarie. Y lo conversamos nosotros, incluso si logramos triunfar, ¿sobre qué base se triunfa? Sobre la base de la destrucción. Y en distintos momentos yo tuve el privilegio de andar en distintos momentos con Manuel Marulanda y siempre le escuché él hablar de algo que lo estoy viviendo. Él decía, si entre más nos demoremos por parar este conflicto, las heridas en la sociedad colombiana van a ser más profundas y va a ser más difíciles de sanar. Y esa prolongación es lo que nos lleva a estar en lo que estamos, con unas heridas demasiado profundas, que uno a veces en sus reflexiones por ahí solitarias piensa qué hacer para sanar esas heridas de cosas que son irreparables. ¿Cómo logramos en cierta medida echar el bálsamo que cicatrice para que permita la reconciliación, que es lo fundamental? Mientras no logremos la reconciliación entre los colombianos, va a ser muy difícil construir la paz, y lo estamos viendo en este momento. Bueno, claro que me faltó, ¿no? Bueno, seguimos, ¿no? Viene una etapa sumamente dura y compleja, los diálogos del Caguán. Los diálogos del Caguán, que no fructificaron en nada, porque en ese momento quien estaba al frente del Estado colombiano no estaba pensando en un acuerdo de paz, y lo dejó de testimonio en un libro, hay los libros que escribe Pastrana, donde dice: lo que necesitan era ganar tiempo. Y por eso, si ustedes analizan la agenda aprobada en los diálogos en el Caguán, es una agenda casi para hacer la revolución a partir de un acuerdo de paz, para transformar este país radicalmente. No, yo lo que necesitaban era ganar tiempo. Nosotros nos dimos cuenta y le jugamos a lo mismo. Yo hoy en día digo reflexiones ahora, pues mirando las cosas desde esta distancia, también fue un error nuestro. Le jugamos a lo mismo, entonces ellos a reingeniería militar y nosotros a fortalecernos militarmente. Pues lo que llevó después a lo que todos conocen en la etapa ya de Uribe, el Plan Patriota, el Plan Colombia, el Plan Patriota, una guerra sin cuartel prácticamente, donde se dejan a un lado todos hasta los mínimos principios de la ética y del humanismo en la confrontación. En todo, pues uno reflexionaba y decía, ¿cuándo vamos a parar esto? Yo, no sé si lo habré dicho alguna vez, yo cuando bombardeos donde resultados 25, 30, 40 compañeros, hombres y mujeres que quedaban destrozados por las bombas, otros que quedaban lisiados, sin manos, sin pies, sordos, ciegos. Y uno decía, y eran jóvenes que se han vinculado a ese proyecto creyendo en él. Uno decía, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esto? Y por eso cuando el presidente Santos manda las primeras razones en función de iniciar un diálogo, que estábamos en ese momento bajo la conducción de Alfonso Cano, se consultó entre nosotros y todos dijimos, parece que aquí sí hay intención de buscar una salida, y comenzamos a trabajarle a eso. Las circunstancias de la misma guerra me llevaron a lo que yo menos en mi vida pensaba, a asumir la conducción de las FARC
en medio de ese proceso. Nosotros, digo nosotros, ese equipo de mandos que llegamos a este proceso, fuimos formados por Jacobo Arenas, Fornero de Holanda, hablando de paz. Cuando nosotros adquirimos las primeras responsabilidades de mando de la organización, fue en medio del proceso de Belisario de Betancur. Entonces teníamos eso también muy interiorizado en nosotros mismos. Y cuando yo quedo, dije, aquí hay un reto, yo estaba convencido, nunca tuvimos la posibilidad de intercambiar presencialmente con Alfonso, ni con los demás miembros, todo era por radio y con muchas limitaciones, pero dije, Alfonso dejó esa tarea, esto hay que sacarlo adelante y no podemos seguir llevando jóvenes a sacrificarse en un proyecto que no tiene viabilidad, que es la verdad que la estamos ahí palpando y sintiendo. Y por eso le trabajamos con mucha fuerza a iniciar el proceso. Y cuando tenemos el contacto con las víctimas en La Habana, eso fue un impacto total para nosotros. Yo personalmente no estuve, en ese momento no estaba yo en La Habana, pero la delegación nuestra que estuvo allí nos transmitió ese mensaje del impacto que tuvieron al conversar con las víctimas de todos los actores, de todos los protagonistas del conflicto que fueron a La Habana y expusieron pues cada una su drama, y ahí sacamos la conclusión, esto no puede continuar, a esto tenemos que encontrarle salida, y afortunadamente la encontramos. Bueno, yo tomé las armas de la República a los 17 años e ingresé a la Escuela Militar de Cadetes. Duré casi 27 años en el ejército, pero lo que yo siempre he dicho y es que yo estaba desde el principio de la guerra, desde subteniente entré a la guerra, inicié en Cimitarra, Santander, como subteniente y uno aprende de las prácticas de la guerra y sigue aprendiendo de sus superiores. Algunas prácticas buenas y otras que nos llevaron a esta catástrofe del ejército, donde algunos tomamos la decisión incorrecta. Y esas decisiones nos marcaron la vida y le marcaron la vida a muchísimas personas, a muchísimas familias. Y asesinamos gente inocente por mostrar resultados operacionales, pero fue decisión de cada uno. Yo nunca me escudo ni entre mis superiores ni entre mis subalternos, porque la decisión fue personal y yo tomé esa decisión nefasta de dejar que asesinaran gente inocente y ordenar que asesinaran gente inocente. Pero esas prácticas no solamente fueron en la última década, esas prácticas yo las conocí y las hice desde subteniente. Ahí ya no me ordenaban, sino que yo ejecutaba. Y vergonzosamente lo acepto y lo reconozco, porque eso fue lo que hice. Yo creo que empecé a restaurar, a hacer un proceso restaurativo desde el primer momento en que yo me arrepentí de lo que yo había hecho toda mi vida militar y empecé a decirle a la Fiscalía lo que yo había hecho, porque esa era la verdad. En ese momento no había ni asomo del proceso de paz, estábamos hablando del 2010, no había nada todavía, pero el remordimiento y mi conciencia me obligaron a decir la verdad
y yo dije, para mí la verdad tiene que prevalecer, por dura que sea, y empecé a contarle a mi familia primero a mi esposa en ese entonces, a mis hijos y a mis padres, lo que yo era, que no era lo que ellos pensaban que yo era. Un héroe de la patria no lo era, era un asesino de gente inocente. Y empecé a hacer ese reconocimiento conmigo mismo y después con la fiscalía. Pero ese reconocimiento y decir la verdad, porque la verdad restaura, la verdad sana, y eso era lo que yo necesitaba. Pues las víctimas lo conocían, pero muy por encima, porque era una justicia punitiva, donde poco las víctimas conocen, porque ahí yo ofendo es al Estado. En la justicia punitiva, el que comete un delito ofende es al Estado, a una norma, a una ley, mientras que en la justicia restaurativa la ofensa, lo que yo hago es contra la persona, contra sus principios, contra su humanidad, contra su libertad. Eso es la gran diferencia de esas dos justicias que ahora estamos tratando con la JEP de hacerla visible con las víctimas, que las víctimas conozcan la verdad de parte de sus victimarios, que le digan por qué y cómo pasó. Lo que las víctimas necesitan saber es la verdad. Mire, en encuentros privados y públicos que he tenido con víctimas mías del conflicto, ahora Carolina dijo 60, pero son 80 víctimas. Lo primero que ellos piden es: dígame la verdad, ¿cómo murió mi hijo? ¿Qué fue lo último que dijo? ¿Qué fue lo último que comió? ¿Dijo algo antes de morir? Eso es duro. Y cuando yo estaba haciendo esas cosas inimaginables, esos asesinatos, y que estaba ordenando eso, yo nunca pensé en el dolor de esas familias. Nunca pensé que esas personas tenían mamá, papá, esposa, hijos, hermanos. Porque la guerra es esa, la guerra es degradante, la guerra no se hace pensar sino en sangre, en destrucción. Esa es la guerra. Entonces ahora estamos en un proceso que, por eso decía ahora que gracias, menos mal y gracias a Dios, lo mejor que le ha pasado a Colombia es la firma de ese acuerdo de paz, porque si no, este país no iba a conocer la verdad. La está conociendo, y las víctimas están conociendo qué fue lo que pasó durante 60 años de conflicto. Si esto no hubiera sucedido, esta firma, jamás esas víctimas hubieran conocido la verdad de lo que pasó. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento, que las víctimas, la centralidad, está conociendo los horrores de la guerra, los horrores de las personas que actuamos en contra de todos los principios del ser humano, pisoteamos todos los principios del ser humano. Yo todos los días estoy más arrepentido, muy arrepentido de lo que hice, pero mi arrepentimiento me impulsa a que estas personas primero conozcan la verdad, acepten la responsabilidad que yo les doy, porque yo acepto mi responsabilidad delante de ellos, y así nos podemos escuchar. Yo creo que la justicia restaurativa es y debe ser y debe seguir siendo lo que nos impulsa a todos para que las víctimas en este país lleguen a una sanación, la sanación y a un perdón que es supremamente difícil. El perdón es muy individual, muy íntimo, pero la sanación, nosotros con estos actos
de aceptación de responsabilidad. Y con la verdad podemos ayudar a esas personas, a esas víctimas, a que sanen su corazón y lo que les queda de vida lo puedan vivir de una mejor forma de lo que han vivido. Bueno, gracias. Creo que voy a pasar a escoger algunas preguntas para cada uno de ustedes desde las urnas. Voy a hacer una especie de bingo, una especie. La primera va a Rodrigo. A ver, perdón. Y espero poder leer la letra. ¿Qué dificultades le ve a la paz total que propone el gobierno Petro? Ay, esta es difícil. Eso es bingo. El bingo es bingo. ¿Ah? ¿Otra pregunta, señor periodista? Bueno, aquí escuchando a Luis Fernando y mirando el escenario, donde la gran mayoría son muchachas y muchachos muy jóvenes, comienza uno a pensar, este camino lo iniciamos, eso que comentaba yo, de las razones de Santos, y que le dijimos, listo, vamos por esa, en el 2011, hace 12 años. Hace 12 años, ¿dónde estaba cada uno de ustedes? ¿Qué estaba haciendo? Y estaba pensando en la paz. Y yo siento una gran satisfacción porque cuando firmamos el acuerdo, aquella primera firma en el escenario de Cartagena, uno lo firmó pensando y reflexionando, ojalá este acuerdo lo hagan suyo los jóvenes de Colombia. Es la prenda de garantía de que logremos transitar por caminos de paz en Colombia. Y hago esta reflexión, pues pensando en la pregunta de la paz total. En La Habana la llamamos la paz completa. Nosotros estábamos claros de que al firmar nuestro acuerdo no era ya la paz total o la paz completa, que era necesario transitar por otros caminos en función de desarticular otros focos de violencia. Y se sientan, y en el acuerdo quedan sentadas bases para iniciar ese proceso. Hicimos muchos esfuerzos para que los compañeros helenos se vincularan. Pero en buena medida, se lo he dicho ahí en escenarios así similares con el presidente Santos, la mezquindad del gobierno Santos impidió que los compañeros helenos se hubieran sumado, no que se hubieran subido al mismo bus, pero por lo menos hubieran seguido detrás de nosotros. Y el otro proyecto que estaba trabajando el presidente Santos en función de desactivar el Clan del Golfo, también quedó muy avanzado en su gobierno, pero ahí sí, ese sí lo hicieron trizas el gobierno siguiente. Entonces la paz total tiene el reto fundamental que la acompañe la gran mayoría de la sociedad colombiana y especialmente los jóvenes. Y para eso, le hemos venido diciendo, el gobierno se necesita mucha pedagogía, que la gente entienda qué es lo que realmente el gobierno está trabajando, está buscando. La falta de pedagogía puede frustrar la paz total, la falta de claridad, de metas, de norte, como casi se nos frustra el acuerdo nuestro con el plebiscito. ¿Por qué se perdió el plebiscito? ¿Porque la gran mayoría de Colombia quería la guerra? No, porque no se le explicó a la gente. No se hizo un trabajo de pedagogía que lo planteamos, le rogamos al presidente Santos, a su delegación, que nos permitiera también ayudar en ese sentido a hacer pedagogía. No, se asustaron. Esta clase de dirigente es muy miedosa, o por lo menos un sector, y ese miedo es que los hace violentos. Entonces, cuando me acuerdo de uno de los primeros actos de pedagogía que planteamos nosotros, que realizamos nosotros, fue en el Conejo. Bueno, uno puede ser autocrítico de que de pronto exageramos, porque fue una expectativa muy grande, y allí fue mucha gente
a recibir la delegación de firmantes que llegaban ahí en función de hacer pedagogía. Y claro, eso los medios lo cubrieron, eso fue un espectáculo y se asustaron, ¿no? Están haciendo política con armas, proselitismo armado, y eso no lo podemos permitir. Y ahí cortaron todo el plan que se tenía de pedagogía. Pero el gobierno mismo Santos no lo hizo, tampoco lo hizo. Creyó que no, hablamos de paz, todo el mundo quiere la paz, todo el mundo va a votar por sí. Pero los sectores que no querían la paz sí estaban haciendo su trabajo. Acuerden que ustedes, los audios famosos que se conocen, ¿no? Aquí hay que hacer emberracar a la gente para que voten por el no. Y varias experiencias, pero una de las que casi siempre recuerdo y traigo a colación, en una de esas reuniones que tuvimos con Santos en Cartagena, a delegación nuestra, nos dejaron en una finca de esas de recreo que hay ahí cerca a Cartagena, allí reuniéndonos para, bueno, estamos en varias actividades, entonces reunimos el personal que hace mantenimiento a la finca, como más de 20 personas, y pues les dijimos, miren, nosotros somos esto, y estamos en función de aquello, por acá, por acá. Y un vocero de ellos pidió la palabra y dijo, no, gusto tenerlos aquí, etcétera, etcétera, y les queremos pedir disculpas. Nosotros todos votamos por el no, porque nos convencieron que si ganaba el sí, perdíamos el empleo. Entonces uno de los grandes riesgos que yo le doy a la paz total es que la gran mayoría de la sociedad colombiana no lo haga suya, y para hacerla suya tienen que entenderla. Ayer, sí, tuvimos una reunión con el presidente Santos, le expresamos nuestras opiniones. Nosotros públicamente no salimos casi cuando nos toca, cuando nos obliga, como nos obligó ahorita el comisionado de paz a salir al paso. Pero de resto, nosotros las críticas, sugerencias, opiniones, las canalizamos a través de los conductos que hay. Porque si algo está interesada esa clase dirigente que está con miedo porque van a perder una tajadita, porque ni siquiera la reforma están planteando quitarles toda la tajada que ellos le echan mano. Es una partecita, con las EPS. Pero hay una ofensiva, uno prende casi cualquiera de las cadenas radiales a las 5 de la mañana y hay una ofensiva y utilizan hasta las cosas más nimias y más triviales, incluso a veces hasta indignas, criticando, cuestionando al presidente o su entorno, para legitimarlo porque tienen miedo de perder una partecita de la riqueza, que esa riqueza vaya a fluir hacia los más necesitados de Colombia. Y para que eso fructifique en el sueño que tenemos todos, necesitamos la paz. Y esa paz tiene, vuelvo y repito y reitero, tiene que estar acompañado por la gran mayoría de los colombianos. En el día de ayer le expresamos opiniones, le hemos dicho que estamos apoyándolos en todo sentido en la construcción de esa paz, pero le decimos algo que uno no entiende por qué. Quieren partir de cero. Yo hice algún pronunciamiento cuando salió la agenda, lo de México. Bueno, no, interesante, berraquísimo. Nosotros respetamos la historia de los helenos, respetamos su lucha, independiente incluso que estuvimos en confrontación en la misma desarrollo del conflicto. Los conocemos, hemos caminado juntos por todas estas montañas de Colombia, en objetivos comunes, y respetamos, pero sí creemos que para construir la paz total, hombre, hay que tomar como bases esto que nosotros logramos construir. Y no es que digamos de que sin eso no tiene, si no se parte de ahí va a ser muy difícil, y no es un problema de egoísmo o de arribismo o de, ¿cómo fue que me dijo alguien por ahí? Bueno, ¿cómo es que los descalificativos que… Pero se me olvidó la frase. Hay descalificativos que de todas maneras no ayudan para nada. Y eso es una preocupación que le hemos expresado y que yo creo que, porque además la gente lo dice, es que hay que partir de ahí, hay que tener en cuenta esos elementos. Ya nosotros construimos, no sé si me hago, si me hago muy extenso, algo que surge de la misma dinámica.
allí no, nosotros no llegamos sí, con una agenda, pero no llegamos como con un libreto, con un guión, es que no. Porque era para dialogar con la contraparte, y ahí en esas discusiones que van surgiendo, el uno tiene una idea, el otro tiene la otra. En la etapa secreta fue muy dura, fueron 6 meses muy duros, que incluso hubo rompimiento por parte del gobierno de las conversaciones, porque estaban confrontadas las dos visiones. El gobierno nos llevaba la misma propuesta que nos llevaban los otros gobiernos, por lo cual nunca se pudo llegar a un acuerdo, que era rendición y entrega. A usted no los quiere nadie en la sociedad colombiana. Les estamos tirando una tabla de salvación para que tengan una salida digna. Nosotros decimos no. Aquí tiene que construirse una agenda y una mesa para que nos pongamos de acuerdo en función de atacar las causas que generan el conflicto. Y lo logramos con todo ese esfuerzo que fueron duros de 6 meses. Y entonces ahí quedó en esa agenda el tema de las víctimas, porque teníamos un elemento que era es particular de ese momento, que no tuvieron los otros procesos, que estábamos bajo el paraguas de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma. Entonces este proceso no podía terminar en amnistías e indultos como terminaron los otros. Entonces había que buscar una salida, y a ese debate entramos. Pero la salida que nos planteaba el gobierno era, hombre, ya hay un precedente, justicia y paz. Ustedes pónganse de acuerdo ahí todo el secretariado, el último secretariado, asuman las responsabilidades y listo, máximo será 8 años. Y a esos 8 años le contamos los años que se dure aquí en la negociación. Si nosotros hubiéramos aceptado eso, yo no estaría aquí en este escenario. Estaríamos cada uno por allá, tal vez levantándonos la vida, sin responderle a ninguna víctima ni nada. Simplemente habíamos asumido una condena de máximo, digamos, 8 años, llevamos 6, nos estarían faltando 2. De pronto hubiéramos estudiado bastante y eso, y nos rebajaban la pena. Nosotros dijimos, no, aquí no venimos a intercambiar impunidades, que no somos los únicos participantes del conflicto. Este es un conflicto entre una insurgencia y el Estado colombiano. Y los horrores que se ven en la guerra es responsabilidad de todos los que estuvimos en el arco del conflicto. Y no nos vamos a someter a la justicia del enemigo, porque era la contraparte en el conflicto. Y entonces va el Estado a ser juez y parte, y eso fue más de 1 año discutiendo eso, y dele ahí como un corcho en un remolino, hasta que el presidente Santos mandó a su hermano a que hablara conmigo, a hacerme una propuesta para salir de ese remolino. Creemos una subcomisión con expertos en el tema para que le hagan una propuesta a la mesa. Yo de inmediatamente, sin dudarlo, le dije, listo, yo no solamente pongo una condición, no vetar nombres, ni el gobierno vete los nombres de los que propongamos, ni nosotros vamos a vetar los nombres de los que usted, y ahí es como surge esa comisión de 6, que de nuestra parte fue Enrique Santiago, abogado español, ahora es presidente del Partido Comunista Español, Diego Martínez y Álvaro Leiva. De parte del gobierno siempre se me olvidan los nombres, pero está el doctor Cepeda, bueno, dos eminentes magistrados están aquí. Bueno. Lo que sí me acuerdo es que había un gringo, que nosotros dijimos la berraquera. Quiere decir que cualquier decisión que salga de ahí tiene la bendición del Consejo de Estado. Y así es como se construye ese sistema integral de verdad, justicia y reparación. Y por ese sistema es que estamos aquí. Y a mí me alegra, cuando yo conocí a Luis Fernando, y cuando hemos intercambiado, y sé ya el ser humano que es, y dónde vive, y bueno, no hemos profundizado mucho en la vida de cada uno, pero ahí más o menos nos hemos ido conociendo entre tinto y tinto, o cerveza y cerveza. Una vez le di aguardiente amarillo. Entonces yo digo, berraquísimo que hombres como Luis Fernando puedan asumir la responsabilidad de lo que hicieron y estén contribuyendo, y estemos contribuyendo. Yo digo que de toda la carreta que echamos aquí, si en el espíritu de ustedes queda de que aquí en Colombia la opción armada en este momento no tiene sentido, y que hay que buscar que esos
focos de violencia que todavía persisten, desaparezcan, yo me siento bien servido. Bueno, gracias. Yo creo que el punto importante sobre el diálogo, que es lo que llevó al acuerdo de paz, lo que sigue, el diálogo que sigue en la implementación del acuerdo de paz y el diálogo como el de hoy entre ustedes, es lo que también hay que llevarse, ¿no? El diálogo es importante para resolver conflictos y para implementar acuerdos como el acuerdo de paz. Ahora voy a hacer el bingo para Luis Fernando. Vamos a ver qué suerte tiene él. Antes de ingresar a las fuerzas militares, ¿cuál era su percepción sobre los movimientos guerrilleros en el país? Bueno, la verdad que cuando yo ingresé a la escuela militar, ingresé como un joven que quería portar un uniforme, quería portar las armas, quería ir a la guerra. Esa es la verdad. Tanto así que cuando a uno le dan la opción de escoger el arma es la especialidad. Le decimos el arma, la especialidad a la cual quería. Yo opté por infantería. Infantería es una especialidad de los soldados que están en primera línea de combate. Hay infantería mecanizada que en ese tiempo estaba muy bajita, pero infantería era a pie, los batallones más rudimentarios eran los de la infantería. Los que quedaban más lejos eran los de la infantería. Y yo opté por ahí porque yo quería ir a la guerra, sin conocer qué me iba a deparar la guerra, pero quería hacerla. Porque escuchaba en las noticias la guerrilla, las tomas, y yo quería ir a enfrentar la guerrilla. Ya en la escuela militar, ya con la formación militar y eso, pues más aún quería ir a la guerra. En ese entonces la guerrilla, yo me acuerdo que las FARC no tenían muchas armas y el ELN muchas armas automáticas ni fusiles, no tenían muchas. Pero lo que más anhelaba era encontrármelos. Y ojalá que duráramos en un enfrentamiento largo. Mire el pensamiento, y eso era lo que me atraía de la vida militar. Entonces, lógicamente, si yo estaba en el lado opuesto, que eran las fuerzas militares, el ejército, pues lógicamente que yo quería era confrontarlos y acabarlos. Pero en esa dinámica no solamente uno buscaba la guerrilla armada, sino quién los apoyaba logísticamente, quién los ayudaba, quién hablaba con ellos. Entonces se convirtió en una guerra de que todo vale y que el que no está con nosotros es nuestro enemigo. El que piensa diferente a Luis Fernando Borja en ese entonces, teniente o capitán o mayor o coronel, era mi enemigo. Y en esa dinámica entramos. Entonces entramos en los horrores de la guerra y en asesinatos, en ejecuciones, en torturas. Yo estoy hablando de Luis Fernando Borja, no estoy hablando del ejército, estoy hablando de la decisión que yo tomé. El ejército es una institución grande, valiosa, pero
los que lo componíamos, pues tomábamos decisiones que no debíamos haber tomado. Entonces, eso hice yo, Luis Fernando Borja Aristizábal. Me fui por el camino equivocado y hice todas las barbaridades habidas y por haber. Todo lo que ustedes se puedan imaginar acá, lo hice en la guerra. Todo. Bueno, violación no, eso sí no. Violación no, eso sí no. Pero todos los horrores que la guerra nos trae, lo hice. Entonces sí, eso fue Luis Fernando Borja cuando entró al ejército y después de estar en el ejército, hasta el último minuto en que yo porté mi uniforme y hablaba ayer con alguien y le decía, ¿sabe qué? Hasta el último minuto que yo porté el uniforme, yo pensaba que yo estaba salvando a Colombia, imagínense eso, y que yo estaba haciendo las cosas bien, porque estaba muriendo gente en el momento en que asesinábamos las personas. A mí nunca me decían era inocente, sino me decían son paramilitares, son guerrilleros, y yo decía, bueno, entonces estamos ganando la guerra. Entonces allá nos llevó este desastre, esta cultura de la guerra, de todo vale y todo se puede. Bueno, gracias. Son recuentos fuertes, ¿no? Pero también hay que admirar, ¿no? y apreciar que los dos de ustedes están acá y están contando su perspectiva, su experiencia de ese periodo, pero también ahora están acá comprometidos con la paz. Y entonces creo que eso es también el sentido de este evento. Quisiera abrir por un par de preguntas del público, si es posible, si tenemos un poquito de tiempo, poquitas, y vamos, creo que hay micrófonos. Sonido. Sí. Voy a tomar este chico allí, y después paso por acá. ¿Funciona? Sí. Pues entiendo que esto es un trabajo de construcción de memoria, la verdad, en el conflicto, pero creo que también es importante como usar este trabajo para revisar ahorita el presente. Y en ese sentido, pues quería preguntarle a los dos panelistas cuál es la lectura que ponen sobre pues, el asesinato sistemático de los firmantes, pues que viene ocurriendo desde hace unos años después de la firma. Pues como cuál es la lectura que se le da desde la lógica, como la verdad que estamos disputándonos aquí, construyendo aquí, más bien. Rodrigo. ¿Así una por una o de conjunto? Quizás podemos tomar dos o tres, ¿sí? ¿Les parece? Entonces tengo acá enfrente varios. El señor acá enfrente y después el chico detrás y después paso por acá. Micrófono. Perdón. Acá y después el chico que está. Buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es Danilo Conta, soy un ciudadano italiano que vive en Colombia desde 45 años. He sido víctima del secuestro. Quiero contarle brevemente mis 7 meses de secuestro, pero no por el secuestro, sino por un hecho. Durante mi permanencia, uno de los muchachos que me cuidaban me prestó un libro que se llama Lo Guerrero de Simón Bolívar. En el libro había una nota firmada por Jacobo Arenas que decía: nadie sabe para quién trabaja. Este libro es texto obligatorio de estudio para la guerrilla. Y esto me parece muy lindo porque el autor de este libro es Álvaro Valencia Tovar, un general famosísimo.
por un sacerdote que murió en un enfrentamiento. No es el caso de hacer publicidad de nadie. Esta historia sirve porque yo fui donde el general Valencia y le pedí que me diera una copia de este texto porque el texto original lo tenía él. Entonces vamos a ver cómo un libro escrito por un general de Colombia sirve de texto para la guerrilla. Y esto me parece elocuente por lo que sucede. Además de esto, quiero hacer una pequeña consideración. No he visto las víctimas en esta reunión. ¿Dónde están las víctimas? Todo el mundo habla de las víctimas, pero cuando es el momento, tengo que decirlo con toda franqueza, me siento en parte abandonada. Segundo. Tercer punto, quiero comentarle, y esto invito al señor Londoño a que nos cuente, porque todavía no lo sabemos, pero hemos conformado una fundación que se llama Revipaz, una fundación entre 7 víctimas de secuestro y 7 miembros de la guerrilla, con un propósito de involucrar a las víctimas en este proyecto de recuperación. Y esto me parece que es muy, muy importante porque evidentemente para lograr el famoso perdón del que hablamos, tenemos que también ver un resultado común, que estamos haciendo juntos algo de positivo para la sociedad colombiana. Y a este propósito, creo que sea importante, verdaderamente importante, que toda la sociedad colombiana se una en este esfuerzo para la reconciliación. Porque si no hay reconciliación, no habrá paz. Al mismo tiempo, si no habrá justicia, no habrá paz. Estos son axiomas, evidentemente. Por último, quiero elevar una solicitud a la Universidad Javeriana, porque yo tengo un proyecto, escribir un libro sobre mi experiencia, una experiencia de 7 meses que se ha complementado con otra experiencia de otros 4 meses anteriores al secuestro que están estrictamente ligados a mi secuestro. Y entonces quiero que estos jóvenes que nos acompañan en esta reunión, uno de ellos o algunos de ellos me colaboran porque ya la edad está avanzando, tengo 78 años, y entonces quiero que esta memoria quede firme porque quiero escribir este libro que se llamará El infierno de un secuestro. En efecto, a pesar de todo, fue un infierno. Muchas gracias. Por allí habían otras preguntas. No. Sí, tenía alguien acá, sí, esta chica. Sí. Y después respondemos. Buenas tardes, yo tengo una pregunta muy puntual. Me llamó poderosamente la atención que el señor Luis Fernando Borja mencionó que hizo un reconocimiento individual para cambiar de posición frente al conflicto armado. Entonces yo quisiera preguntarle cuáles fueron los motivos que lo impulsaron a cambiar sus decisiones y su posición frente al conflicto. Lo mismo, pues, si el señor Rodrigo Londoño quisiera responder esta pregunta, ¿cómo hicieron ese reconocimiento y qué elementos consideran ustedes que son indispensables para que los demás actores que aún continúan siendo partícipes del conflicto
puedan hacer esa introspección personal y cambiar este tipo de dinámicas tan violentas que persisten todavía en Colombia. Gracias. Gracias. Yo iría a unas respuestas y después, si hay tiempo, tomamos otra ronda para podernos recordar de todas las preguntas. Rodrigo y después Luis. No, perfecto. A ver, un tema bastante sensible, que incluso nos ha tenido ocupados todos estos días, es el asesinato de firmantes y lo que está dando en este momento en Mesetas, que ya se ha dado en el Yarí, porque no es un hecho nuevo. Los del Yarí les tocó esperar para el Doncello, e incluso nunca se les ha reconocido que son desplazados. En el momento del desplazamiento les quemaron los carros que llevaban los corotos, les echaron bala. En ese momento no vimos nosotros la beligerancia que es buena, la beligerancia de la Consejería de Paz, como está ahora con lo de Mesetas, que lo saludamos. Y nos parece muy bien que esas instituciones estén ahí. Pero uno se pregunta por qué no aparecieron como debieron aparecido y con esa beligerancia cuando se dio el Doncello. Y los compañeros del Doncello se trasladaron del Yarí para allá, porque el desplazamiento obligó a hacerlo a la carrera. Y las casas son de plástico, como era en la montaña. Y todas siguen cubriéndose de la lluvia y del sol con carpas de plástico. Yo lo decía en algunas entrevistas, creo, ahí hablando con los compañeros, hoy estábamos en la CECIBI tocando ese tema, decía, nosotros no estamos echando la culpa al presidente Petro, porque él heredó esa situación. ¿Por qué se está dando? Porque no se implementaron los acuerdos desde el principio, tal como estaba planteado, de manera integral y simultánea. Porque, me atrevo casi a asegurar esto, el Estado en cabeza del presidente Santos no se preparó para la implementación. Es más, yo creo que el presidente Santos, desde el principio no creía que iba a haber acuerdo, porque ya había una matriz de opinión establecida y se la creyeron. Con las FARC no es posible llegar a un acuerdo. Ellos siempre van a los acuerdos, es a fortalecerse, a mamar gallo ahí en la mesa, mientras crecen, se arman y van a seguir haciendo lo mismo. Y fuimos en esa dinámica y quedó claro hasta dónde le interesaba llegar a ellos, digamos, al gobierno, arrebatarnos las banderas políticas. Porque lo que acaba una guerrilla es el que se deslegitime, que eso la destruye. Y estábamos perdiendo legitimidad en medio de las cosas que se dieron en el conflicto, de la degradación del conflicto, pero todavía teníamos cierta legitimidad. Y eso, si nosotros regresamos a la guerra, hubiéramos reiniciado, quedábamos sin esas banderas porque ya se nos habían quitado en medio de la negociación. Y por eso hay un punto que yo allá en la mesa, allá con los compañeros nuestros, les dije, de aquí en adelante el costo tenemos que hacerlo nosotros, que fue donde comenzamos a hacer gestos de paz, declarar ceses unilaterales. Bueno, y yo me acuerdo que había un listado como de 17 gestos que hemos hecho nosotros en función de generar ese ambiente de paz. Y por eso yo lo he dicho y lo he dicho delante del presidente. Desde el primer día el Estado colombiano nos incumplió. Cuando la gente nuestra llegó a los espacios, a las zonas veredales, tocó pararlas y crear otra figura jurídica, como pretemporales, no sé, pues su nombre inventaron, a ver si había tiempo para que en las zonas crear condiciones mínimas de dignidad para llegar. Ni a pesar de eso, es que yo sé que de aquí de la universidad han estado en espacios, y los que han estado en los espacios
conocen la historia de cómo les tocó a los compañeros construir eso, con un esfuerzo grande. Es más, la gente nuestra es muy resistente, y yo me siento orgulloso de esos hombres que nos han acompañado y se mantienen ahí, porque han pasado por muchas cosas, aquí me daría mucho tiempo relatándolas, y por eso uno siente, hoy los compañeros de Mesetas hablando en la CECIBI, el dolor con que hablaron, el sentimiento con que hablaron, porque a pesar de todo les va a tocar desplazarse. A mí me duele y me duele que eso suceda en este gobierno, porque sé los que quieren sabotear la posibilidad de paz total van a utilizar eso como una muestra de debilidad del gobierno, cuando es algo heredado que viene de hace rato. Entonces, la no implementación, en buena medida, pues es la causa, digamos, como fundamental. Ya otra serie de factores, porque la violencia se siguió generando en ciertas regiones del país, y en esa confluencia de esos factores, pues ahí hemos quedado nosotros y hemos sido víctimas de los actores que están ahí armados. Yo siempre y hemos cuidado, hay veces compañeros nuestros de cabeza caliente, de tratar de equiparar lo que está pasando ahora con lo que pasó con la Unión Patriótica. No, eso sí no ha sido una política del Estado colombiano, ni en el gobierno de Duque. Al gobierno de Duque lo que menos le interesaba era que nos pasara algo. Yo incluso creo que se lo dije al presidente ahorita en la conversación, yo me sentía más seguro en el gobierno de Duque que en estos momentos, porque la forma como se ha manejado este tema de las conversaciones con esa otra gente los ha envalentonado. Y ellos quieren, por lo menos los grupos que se abrieron, los que no firmaron, los que se abrieron después, ellos para ganar legitimidad quieren demostrar que este proceso fracasó, que esto es un fracaso, que la legitimidad es de ellos que abandonaron. Entonces que una de las formas es pues matar al que firmó el acuerdo, que ya y lo intentaron y afortunadamente pues aquí estamos. Entonces hay como una serie de factores y en cada región, una cosa es el Catatumbo, otra cosa es el Cauca, otra cosa es Nariño, otra cosa es el Bajo Cauca antioqueño y el nordeste antioqueño, cada situación, y que es de las cosas que hemos venido insistiendo. Y bueno, hay otra serie de falencias en que no se ha implementado, en los acuerdos está, el sistema de seguridad está planteado, hay una comisiones, ahora se me olvidan los nombres de esas comisiones que están encaminadas a buscar estrategias en función de ganar la seguridad, pero eso no funcionó en los 4 años del anterior gobierno, y en este gobierno se comenzó muy lento. Yo hacía la crítica hoy en la CECIBI sobre eso. Sí hay la disposición y todo, pero se demoraron mucho, se heredó un desastre del gobierno anterior, pero debió haberse puesto alguna gente en función de diagnosticar lo que estaba pasando para tomar medidas de urgencia, y no nos pase lo que está pasando ahora en Mesetas. El gobierno está comprometido, el 29 vamos a ir con el presidente allá a Mesetas, pero ya es tarde. Queremos que escuche la gente, yo le propuse, fue de las cosas que le propuse, vamos a un espacio, presidente, y escuche a los firmantes, porque yo en ningún momento solicité que usted me recibiera. Si usted lee los trinos que yo escribí, que reciba a los firmantes en territorio, para que conozca de viva voz de los que les ha tocado ya estar construyendo. Vamos a ver si lo logramos cristalizar, que ojalá vengan delegados de todos los espacios que hay a lo largo y ancho del país, para que el presidente los escuche. Y hoy decía, ojalá no llegue a echarse un discurso de 40 minutos, que es más o menos los que duran los discursos del muy buenos, y salga y se vaya, que es importante que conozca. Pero bueno, lo importante es que voluntad y se le está trabajando, y hay toda la disposición del gobierno para hacerlo, y ahora lo estamos acompañando. Me crea sentimiento el recuerdo que hace Danilo sobre el libro del Ser Guerrero del Libertador. Yo estaba en el campamento de Jacobo Arenas cuando él ordenó imprimir ese libro. No eran impresoras de las de ahora, eran mimeógrafos. ¿No? Y si algunos aquí los conocen, los jóvenes conocen los mimeógrafos, apunten mimeógrafos, porque es un libro donde destaca el general Álvaro Orencia Tovar, como lo titula, el ser guerrero del libertador, que era lo que rescataba Jacobo, el ser guerrillero del libertador, y ahí están plasmadas las estrategias y las tácticas que él utilizó en las distintas ofensivas militares, y ese era un texto de formación política y militar que usaba en las clases Jacobo Arenas.
Y bueno, sí, Revipaz, nos sentimos frustrados y lo acompaño en su reclamo, porque en todos los escenarios las víctimas se aplauden, se dice el centro de las víctimas, se les reconoce, se les abraza, bueno, todos los reconocimientos, pero se salen los eventos y se va a las instituciones a tocar las puertas y esas puertas no se abren. Y es lo que nos ha pasado con Revipaz, que yo lo señalé, ese reconocimiento, porque es una experiencia muy hermosa, iniciativa de los que están, de las víctimas, que todas son víctimas del secuestro, con los cuales hemos intercambiado, con los cuales estuvimos en la audiencia de reconocimiento del caso 01, y nos pareció un acto de mucha generosidad invitarnos a ser parte de esa cooperativa para comenzar a construir paz. Pero está pasando eso, ojalá logremos encontrar las puertas que se abran y desde aquí de la universidad se pueda generar presión. Bueno, yo creo que la pregunta que le hacen, que traérmela, no sé, pues yo entiendo la pregunta hacia Luis Fernando. Nosotros no cambiamos de visión, simplemente dejamos las armas y seguimos con el mismo proyecto político. Seguimos esforzándonos por contribuir a construir una Colombia distinta, una Colombia más justa, una Colombia más equitativa, una Colombia que logre superar la violencia, una Colombia donde no se utilice la violencia en el ejercicio de la política, una Colombia donde se acabe esa doctrina, es que lo graficó muy bien Luis Fernando, la doctrina de la seguridad nacional, que no, esos son cuentos de ustedes, no, está escrita, está ahí, y es una doctrina foránea, o usted está conmigo o está contra mí. Eso, y el general Valorancia Tovar lo desarrolla muy bien, ahí tiene una serie de libros, de instrucción incluso militar de la formación en las academias. Entonces, ese es, cuando uno plantea, hay que formar unas fuerzas armadas distintas que no vean al pueblo y a los que protestan como enemigos, que esa doctrina es lo que los hace ver, y por eso pues llegaron a hacer las cosas que se hicieron. Bueno, no es fácil dormir con todas las atrocidades que uno ha cometido en la vida, y el remordimiento, después el pensar que mi familia tenía que saber la verdad. Vuelvo y repito, en ese entonces no había ni asomo de la paz, o sea que mis cuentas en ese momento eran 60 años de cárcel, no había más. Sin embargo, yo tomé la determinación con el arrepentimiento que sentía de todas las barbaridades y todos los asesinatos que había cometido, de decirle primero a mis hijos y a mi familia lo que yo había hecho. Eso fue muy duro, porque nadie va a creerle al papá, que el papá lo siente a uno al lado y le diga: yo hice esto, asesiné esto. Bueno, no es fácil, fue supremamente duro eso, pero había que dar el paso. Yo les digo a ustedes que hay comparecientes en este momento que la familia todavía piensan que no hicieron nada. Y están en la JEP, son comparecientes, pero la esposa, la mamá, el papá, los hermanos piensan que él está en la JEP porque le tocó presentarse a la JEP y que es una injusticia. Y esto no me lo estoy inventando yo, porque se me han acercado varios comparecientes a decirme: mi coronel, ¿cómo hago para yo decirle a mi esposa y a mi mamá que yo sí hice eso? Y lo que yo les digo es: háganlo de una vez, no lo piensen más. No lo piensen más, díganle la verdad. Pero ya después de 15 años donde es duro eso. Por eso yo tomé la determinación de hacerlo, porque había que hacerlo y sanar entre comillas, porque la sanación es difícil con todo eso, con todos esos horrores, pero yo recuerdo que cuando conté la verdad, esa noche pude dormir algo. Y ya enfrentarme a la fiscalía y decirle:
paso a paso. Recuerdo que duré como 2 meses en indagatoria, todos los días contando todo lo que yo había hecho. Y después de eso ya pude respirar un poquito más, aunque las heridas todavía no se han cerrado de todo el mal que hice a muchas personas, pero eso fue lo que me llevó a mí mi familia, para que conociera eso y no lo conociera después, como le pasa a muchas personas. Entonces, no sé si te respondí la pregunta. En cuanto al señor de lo de las víctimas, pues eso lo hablamos cuando empezamos a hacer este proyecto, pero decidimos que iba a ser por fases. Primero íbamos a estar los comparecientes, Rodrigo y yo, y después una segunda fase con las víctimas del conflicto, víctimas de las FARC, víctimas de las fuerzas militares. Entonces, pero eso se va a hacer. O sea, pero así se ideó este proyecto y por eso las víctimas no están presentes hoy. Ya yo creo que le contestó lo de Rodrigo contestó lo de los asesinatos de los miembros de las FARC, y esto es una guerra muy sucia donde para unos es más importante la guerra y para ellos la guerra trae más beneficios. Este país está supremamente polarizado y mi concepto es: esa polarización trae desastres y trae gente que quiere estar contra estos procesos que traen beneficios, y lo hablaba con el profesor Luis ahora, beneficios a los más vulnerables, a los humildes de este país, no a los que tienen poder económico. Este espacio y esto de la reconciliación y de la justicia restaurativa beneficia a esas personas que han sufrido durante tantos años el rigor de la guerra y son los más humildes de este país. No, creo que tengo una pregunta para cerrar y lo siento si no tenemos tiempo para otra ronda, creo. Entonces, como estamos en un espacio pedagógico, en una universidad, la pregunta que quisiéramos cerrar es: ¿qué enseñanzas considera que el proceso de paz y la justicia restaurativa deja para las nuevas generaciones? O sea, ¿cuál es el mensaje que ustedes dejarían hoy con los jóvenes que están, y los menos jóvenes también, que están hoy acá? ¿Le hago? ¿Sí? Bueno, mire, uno de los pilares, y yo creo que es supremamente importante, de la justicia restaurativa es el respeto por la dignidad de la otra persona, el respeto por lo que piensa, el respeto por lo que es como ser humano. Y yo creo que eso es uno de los fundamentos de la justicia restaurativa. Si hay respeto en la justicia, hay justicia restaurativa. Si hay verdad, si hay sinceridad, si hay aceptación de responsabilidad, si llegamos y exploramos el daño que hicimos a esas personas, a esa comunidad, y tratamos de enmendarlo, de repararlo. Es difícil y no se puede reparar una vida humana, pero con la justicia restaurativa podemos ayudar a esas personas para que el daño no sea tan fuerte y llegar a una reconciliación. La justicia restaurativa no se hace para una reconciliación ni para un perdón, no, pero sí ayuda a que la justicia restaurativa
llegue a esas dos instancias. Lo más importante es que nos escuchemos, y yo creo que esto es lo que nos tiene que quedar, así seamos enemigos, así pensemos diferente, así actuemos diferente, tenemos que escucharnos. Sin escucharnos es muy difícil vivir entre nosotros. Entonces, para mí, escucharnos y respetarnos, eso es justicia restaurativa, y esos son uno de los componentes y que debemos propender para que esto se haga así. Bueno, me vienen muchas ideas a la cabeza, partiendo de que es una justicia que todavía está en construcción. Todavía seguimos haciendo camino al andar. E incluso de parte nuestra tenemos inquietudes que las hemos venido manifestando en los espacios correspondientes sobre cierta tendencia a delegitimar o a quitarle la esencia y naturaleza a la JED. Pero bueno, eso digamos que es para otros escenarios, que sería interesante un conversatorio de estos con los estudiantes de Derecho. Pero el camino hasta ahora recorrido, lo digamos una conclusión que fue lo mejor, lo que más, el acierto mayor en ese acuerdo, y por eso es la columna vertebral del acuerdo, es el Sistema Integral de Justicia y Reparación, que no es solamente la JED, fue la creación de la Comisión de la Verdad, con un tiempo, para mí, siempre lo dije desde el principio, demasiado corto. Porque además la verdad tiene que ser la construcción colectiva. Aquí la verdad no es la que yo diga, la que diga el gobernador, tiene que ser la verdad de todos. Y ahí es como se construye la verdad completa. O para utilizar el término de Petro, la verdad total. Pero dejó construido, esa Comisión de la Verdad dejó un punto de partida que hay que seguirla construyendo. Creo que todavía falta muchas verdades. Y está la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto, que no se explica bien y a veces cree que no es para buscar a los que desaparecieron las FARC, no es para la búsqueda de los miles de desaparecidos que generó este conflicto. Y con cuestionamientos o con lo que se quiera, pero esa unidad de búsqueda ha venido haciendo un trabajo muy importante y se está… hay gente que está pudiendo recoger sus seres queridos, encontrar sus restos, gracias al esfuerzo que está haciendo la unidad de búsqueda, que esperamos ahora, en esta hay una nueva directora que se pueda impulsar mucho mejor y cumpla realmente su papel. Y la Justicia Especial para la Paz, que nos ha permitido encontrarnos en esos escenarios muy duros, no son fáciles, y estaba recordando ahorita en la etapa de la pandemia que nos tocó las audiencias virtuales. Uno decía, no, pues afortunadamente no está uno al frente, y resulta que es mucho mejor cuando está al frente y puede uno mirarse a los ojos. Eso virtual es muy complejo. Y recordaba yo la audiencia donde tocó sobre el tema escuchando a la familia del general Fernando Landazábal. Que uno dice, un profundo dolor y hay un sentimiento, yo no sé si llamarlo de odio, hay un resentimiento por lo que pasó y las reflexiones que uno hacía y las preguntas duras que nos hacían ellos, que nos hacían reflexionar, fue una muerte injusta, innecesaria, de un hombre que ya estaba en los últimos años de su vida, independientemente del papel que hubiera jugado en la confrontación, que fue un teórico de la teoría de la doctrina de la seguridad nacional, de la lucha contra insurgente, pero que no merecía el fin que tuvo. Y entender uno eso y comprender
sin dejarse llevar por el odio. Que había escrito por ahí, me encontré hace poco leyendo un dramaturgo francés, no sé si se pronuncia así, Tennessee Williams, que decía que el odio es un sentimiento que solo puede existir en ausencia de toda inteligencia. Me parece una frase muy bonita para reflexionar sobre ella, para pensarla. Pues porque no hay nada nada peor que un alma llena de odio, que eso se cierra la mente. Y si algo yo he aprendido en esto es buscar, primero, despojarme de cualquier odio. Por eso dije, cuando Luis Fernando me dice que él hace parte de los falsos positivos, a mí me impactó. Y me impactó por el sentimiento que me llegó en ese momento, porque lo vi como pues, una persona, no sentí odio, a pesar de cómo nosotros cuestionábamos eso y cómo eso nos alentaba incluso para seguir en la lucha. Porque uno se dando cuenta y escuchando los relatos de Luis Fernando, el problema de la guerra, que se busca delegitimar, deshumanizar al contrario, para justificar su eliminación por cualquier medio. Y por esa etapa especial, desde años anteriores, pero esa etapa del Plan Colombia, del Plan Patriótico, algún día uno espera que se conozca la verdad verdadera de lo que pasó en medio de esa confrontación. Y para eso pues se utiliza una crítica, ¿cómo llamarlo? De las cosas que tocó renegociar con la pérdida del plebiscito, fue la composición de los tribunales, de los magistrados de la JEP, porque en el acuerdo original estaba que el 10% de magistrados iban a ser extranjeros. Y fue uno de los elementos que me convencieron a mí cuando los compañeros que presentaron la propuesta me explicaron que eso daba mucha imparcialidad, porque independientemente de lo que sean los magistrados, los colombianos, están contaminados por todas las matrices que se crearon, que se construyeron en el desarrollo de la confrontación. Hace poco se acaba de conmemorar 20 años de la guerra en Irak, del inicio de la guerra de Estados Unidos contra Irak. ¿Y cuál fue un elemento fundamental para que el Congreso de los Estados Unidos aprobara esa guerra? El testimonio de una niña de 15 años en el Congreso, contando cómo las tropas de Irak entraban a los hospitales de Kuwait y cogían las incubadoras donde estaban niños recién nacidos y las tiraban al suelo, sin ningún sentimiento. Pues todo eso que llevó a que el Congreso de los Estados Unidos aprobara iniciar la guerra en Irak. ¿Y qué quedó de esa guerra y qué se demostró después? Que esa niña en ningún momento estuvo allá, era la hija de un embajador, no recuerdo el nombre exactamente. Entonces, así, de esa misma manera, con los mismos métodos, se construyeron aquí matrices de opinión en función de legitimar la muerte del adversario, la muerte de lo que se cogía en el momento del enemigo. Entonces, esta justicia restaurativa creo que nos va permitiendo sacar del corazón, del alma, los resentimientos y el odio para que pueda haber reconciliación como el elemento clave y fundamental para construir a Colombia en paz. Y finalizando, que esto no vuelva a suceder. Estamos trabajando en función de eso, pero les digo, eso depende de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, Luis Fernando, Ángela. Invito a pasar a María Lucía Zapata, directora de la Maestría de Construcción de Paz, que nos va a dar unas palabras de cierre y después les extenderemos una invitación a una actividad especial que tenemos diseñada. Bueno,
Simplemente quiero darle las gracias a los panelistas y a ustedes por su asistencia, pero sobre todo por su interés. La justicia restaurativa no es algo nuevo, pero creo que lo novedoso de este ejercicio fue que diferentes entidades junto con los estudiantes colaboraron para poner en práctica este evento y las actividades que le precedieron. Este evento nos ilustra que todavía falta mucho por entender qué fue lo que pasó en el conflicto armado, pero sobre todo qué es la justicia restaurativa y qué nos demanda a nosotros como sociedad. Vamos a seguir con un segundo evento, esta vez el énfasis va a ser sobre las víctimas y por supuesto los invito a que participen y se vinculen también a otros eventos que vamos a hacer. Vamos a seguir con los podcasts, les pido por favor pues los circulen, los socialicen. Quiero finalmente agradecer a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, al PNUD, a Colombia Más 20, a Hilando Larrueca y en especial también a Carolina Herrera, quien fue el alma de este evento y estuvo muy pendiente de todo lo que hicimos y todo lo que ustedes vieron en los días anteriores y pues también aquí afuera en este momento.